Y si la persona que todos subestiman en realidad guarda un secreto que podría cambiarlo todo, una hija vista como la eterna asistente, la que nunca sueña en grande. Pero esta noche, en medio de una elegante fiesta, la verdad saldrá a la luz de la forma más impactante. Quédate hasta el final, porque nunca imaginarás cómo se derrumba todo un mundo de suposiciones. La etiqueta comenzó cuando tenía 12 años, el día en que mamá encontró mi plan de negocios para un servicio de jardinería del vecindario, escrito en bolígrafo gel morado. Dreams are cute, sweetie, but you need to be realistic about your abilities, había dicho ella, metiendo los gráficos cuidadosamente dibujados en el contenedor de reciclaje. Quizá deberías concentrarte en ser una buena ayudante en su lugar. 23 años después, esa mentalidad de ayudante se había cristalizado en la forma favorita de la familia de presentarme en cada reunión familiar, en cada evento social, en cada encuentro casual con sus amigos. Yo era su secretaria, su asistente, su hija de nivel inicial para siempre, que nunca había logrado apuntar más alto. El patrón se había reforzado innumerables veces a lo largo de los años. Cuando me gradué de la universidad con un título en ciencias de la computación, papá explicaba a los parientes que había encontrado algo práctico en soporte de oficina. Cuando me mudé al Silicon Valley, mamá les decía a los vecinos que hacía trabajo de archivo para empresas tecnológicas. Cuando compré mi primera casa a los 25 años, ellos asumieron que había recibido ayuda con el pago inicial porque las secretarías no ganan ese tipo de dinero. Cada suposición se construía sobre la anterior, creando una narrativa tan arraigada en la historia familiar que cuestionarla parecía imposible. Yo era la práctica, la que apoyaba, la persona que mantenía organizados a los demás, mientras ellos lograban cosas importantes. Mi rol era facilitar el éxito de otros, nunca perseguirlo yo misma. La ironía no se me escapaba. Mientras mi familia me veía como eternamente de nivel inicial, a los 27 años ya había sido promovida a ingeniera senior en 3 startups diferentes. Mientras ellos se preocupaban por mis limitadas perspectivas laborales, los capitalistas de riesgo devolvían mis llamadas en cuestión de horas. Mientras me animaban a ser realista sobre mis capacidades, yo estaba depurando sistemas que procesaban millones de transacciones diarias para empresas que ellos habían oído mencionar, pero nunca podrían imaginar trabajando para ellas. Pero mantener sus cómodas suposiciones se había convertido en un trabajo de tiempo completo por sí solo. Cada llamada telefónica requería una edición cuidadosa para eliminar referencias a reuniones de directorio, conversaciones de adquisiciones y presentaciones de patentes. Cada visita familiar significaba vestirme de forma sencilla, conducir mi auto más viejo y hablar vagamente sobre trabajo informático cuando me preguntaban por mi empleo. La disonancia cognitiva era agotadora, pero la alternativa parecía aún más complicada. Esta noche era la fiesta de fin de año de la empresa de papá, celebrada en el exclusivo Club de Campo, donde él había sido miembro durante 15 años. El mismo club donde yo había compartido innumerables cenas familiares, lo había visto hacer contactos con otros ejecutivos y lo había escuchado explicar por qué ciertas personas pertenecían a ciertos puestos. Según la visión de papá del mundo, algunas personas nacían para liderar, otras nacían para seguir. Y yo, claramente, había heredado la personalidad de apoyo de mamá en lugar de sus instintos ejecutivos. Elena, recuerda dejarme hablar esta noche, me había instruido papá durante el trayecto.
Estas son relaciones de negocios importantes y las primeras impresiones cuentan. Solo sonríe y sé agradable, pero no intentes contribuir a conversaciones sobre temas que no entiendes. Yo había sentido desde el asiento trasero el mismo lugar que ocupaba en los viajes de la infancia cuando papá explicaba la jerarquía del mundo adulto. Mamá iba adelante, por supuesto, como su pareja, igual en el matrimonio y el estatus social. Alejandro iba detrás de papá, posicionado como el heredero del éxito familiar. Yo iba detrás de mamá, apropiadamente colocada como la hija de apoyo, que nunca desafiaría el orden establecido. Don Javier, trae a tu familia por aquí, llamó el señor Rivera, el jefe de papá y vicepresidente regional. El pecho de papá se hinchó de orgullo, mientras nos hacía un gesto para que lo siguiéramos a través del elegante vestíbulo de mármol. Este era su momento para presumir de su exitosa familia ante el liderazgo de la empresa. Cada miembro posicionado para reflejar bien su criterio y sus habilidades como padre. Las presentaciones siguieron su guión familiar. Esta es mi esposa Carmen, una maravillosa ama de casa que mantiene a nuestra familia funcionando sin problemas. Comenzó papá con precisión practicada. Mi hijo Alejandro, quien acaba de hacerse socio en su bufete de abogados del centro, está manejando algunos casos importantes de fusiones este año. Alejandro enderezó su corbata y estrechó manos con la confianza de alguien a quien nunca le habían dicho que sus sueños eran demasiado grandes. A sus 31 años, encarnaba todo lo que papá valoraba en un hijo exitoso: carrera prestigiosa, salario impresionante, conexiones sociales que elevaban el estatus de la familia en la comunidad. Entonces la mano de papá cayó sobre mi hombro y sentí el peso familiar de las expectativas reducidas. Y esta es mi hija Elena. Ella es nuestra secretaria. Las palabras flotaron en el aire como siempre, pesadas, con limitaciones, no dichas, y suposiciones cómodas sobre mi lugar en la jerarquía familiar. El señor Rivera sonrió cortésmente y me estrechó la mano con la cortesía distraída reservada para el personal de apoyo, su atención ya volviendo hacia papá y Alejandro para la conversación real. «Qué agradable», dijo la señora Rivera, ofreciéndome un asentimiento cálido pero desdeñoso, que decía que ya me había catalogado como asistente de alguien y no necesitaría recordar mi nombre. El trabajo de secretaria es tan importante. Alguien tiene que mantener organizados a los importantes. Alejandro rió con un sonido que llevaba justo el suficiente filo para establecer su posición superior. Elena ha estado en nivel inicial para siempre. Algunas personas simplemente se sienten más cómodas en roles de apoyo. Ya sabes, no todo el mundo tiene instintos para el liderazgo. Su comentario atrajo asentimientos aprobatorios de los adultos reunidos, reforzando su comprensión compartida de las jerarquías naturales y las ambiciones apropiadas. Yo sonreí y asentí en respuesta la misma reacción que había perfeccionado durante décadas de momentos similares. «Es verdad», acepté amablemente. Definitivamente me siento más cómoda en segundo plano. Papá sonrió radiante ante mi respuesta modestamente apropiada. Esto era exactamente cómo estas interacciones debían desarrollarse. Yo interpretaba mi rol como la humilde secretaria familiar. Él mantenía su imagen como el ejecutivo exitoso, con un hogar ordenado correctamente, y todos permanecían cómodos en sus posiciones asignadas. «Elena siempre ha sido nuestra práctica», agregó mamá, uniéndose a la conversación con un plato de aperitivos equilibrado expertamente en una mano.
nunca tuvo esos sueños irreales que causan tanta decepción. Ella conoce sus fortalezas y se mantiene dentro de ellas. La conversación fluía a mi alrededor como siempre, tocando el último caso de Alejandro, las perspectivas de ascenso de papá y el trabajo de caridad de mamá. Yo estaba presente pero periférica, reconocida pero no consultada, presentada pero no entrevistada, la secretaria familiar tomando notas mentales y permaneciendo apropiadamente invisible mientras las personas importantes discutían cosas importantes. Alejandro está trabajando en un fascinante caso de adquisición, explicaba papá al señor Rivera. 2 empresas tecnológicas fusionando sus operaciones. Las complejidades legales son abrumadoras, pero él las está navegando brillantemente. Las fusiones tecnológicas son increíblemente complejas, coincidió el señor Rivera. La debida diligencia sola requiere entender sistemas que la mayoría de los abogados nunca encuentran. Tu hijo debe tener habilidades analíticas excepcionales. Yo escuchaba su discusión sobre transferencias de propiedad intelectual, requisitos de cumplimiento regulatorio y metodologías de valoración con el interés distante, apropiado para alguien cuyo trabajo involucraba archivar en lugar de pensamiento estratégico. Por supuesto, yo misma había pasado por 7 procesos de adquisición, 3 como empresa objetivo y 4 como parte adquirente, pero esa información no encajaba con la dinámica social de la velada. En la cena, la disposición de los asientos seguía patrones predecibles. Papá en la mesa principal con otros ejecutivos. Mamá a su lado discutiendo su próximo crucero para celebrar su reciente ascenso. Alejandro estaba posicionado 3 mesas más allá, con otros jóvenes profesionales, haciendo contactos agresivamente y recolectando tarjetas de presentación que podrían avanzar su carrera. Yo estaba sentada en la mesa 7 con el otro personal de apoyo y miembros de la familia que no encajaban del todo con el tema ejecutivo de la velada. La colocación no era exactamente un insulto, sino más bien un reconocimiento de la realidad social. Las secretarias se sentaban con otras secretarias, dejando las discusiones de liderazgo a las personas calificadas para participar en ellas. «¿Entonces trabajas para tu padre?», preguntó Lucía, la esposa de uno de los colegas de papá. Parecía genuinamente interesada, lo cual era refrescante después de años de despido cortés. De cierta forma, respondí con cuidado, cortando mi salmón en pedazos precisos. Ayudo a mantener las cosas organizadas. Eso debe ser agradable. Trabajar con la familia, muy estable, muy seguro. No hay que preocuparse por la política de oficina o la competencia. Yo asentí y sonreí, porque estabilidad y seguridad eran exactamente lo que todos esperaban que yo valorara más. No para mí la incertidumbre del emprendimiento o el estrés de la toma de decisiones de alto riesgo. Yo era la secretaria familiar y las secretarias valoraban la predictibilidad por encima de todo. La estabilidad es definitivamente importante, acepté tomando un sorbo de vino. Algunas personas prosperan en el caos, pero yo prefiero saber qué esperar. Lucía lanzó una historia sobre las luchas de su hija en la competitiva industria del marketing, contrastándola con mi elección sensata de priorizar la seguridad sobre el avance. Alrededor de la mesa, otras conversaciones tocaban temas similares. La sabiduría de conocer tus limitaciones, los peligros de las ambiciones irreales, el valor de encontrar contentamiento en logros modestos. Yo participé de forma apropiada, haciendo preguntas reflexivas y ofreciendo comentarios de apoyo, sin revelar nada que pudiera complicar
su comprensión de quién se suponía que era. La actuación se había vuelto segunda